tablas de valoración documental, haciendo un seguimiento a lo que habíamos presentado de tablas de retención, ¿cierto? Para que podamos entender cuándo se elaboran, cuál es la diferencia de estos dos instrumentos, que de pronto muchas veces los alcanzamos a ver tan similares, pero que definitivamente ellos tienen sus particularidades y son muchísimas las diferencias. Entonces, ¿qué son estas tablas de valoración documental? Al igual que las tablas de retención, el símil que tienen es que son un listado de series, subseries y asuntos, a los cuales, bueno, aquí tenemos la primera diferencia, y es que las tablas de retención documental solamente va a tener la capacidad de que logremos identificar cuáles son esas series y subseries documentales. La primera diferencia que tenemos entonces con las tablas de valoración es que las tablas de valoración nos permiten incluso identificar e incluir asuntos. ¿Por qué nos permite incluir asuntos? Porque como estamos haciendo la intervención de un fondo acumulado, muchas veces, supongamos, podemos tener, no sé, 56.000 historias laborales, pero resulta que de esas 56.000 historias laborales, hace, no sé, 100 años, 50 años, 20 años, que nos encontramos con entidades que alcanzan a tener ese tiempo, tenían el asunto de llamados de atención. Resulta que los llamados de atención no eran incluidos dentro de cada una de esas historias laborales y que definitivamente organizar el fondo acumulado de 56.000 historias laborales con, no sé, supongamos un volumen documental de 2.000, 3.000, 10.000 carpetas que tienen llamados de atención, pues pensar que vamos a ubicar cada una de esas tipologías en su respectiva historia laboral sería pensar en algo casi que imposible de implementar. Lo que nos permite entonces el, lo que nos permite entonces elaborar este instrumento e identificar los asuntos es precisamente para esa facilidad de saber que se van a respetar los fondos y que definitivamente tendremos que valorar de manera independiente ese asunto de llamados de atención. Nos pasa mucho con temas de cuotas partes, cuotas jubilatorias, etcétera. Son más o menos como esos asuntos que a grosso modo se pueden identificar. Entonces, ese es uno de los principales puntos. A estas series, subseries y asuntos, ¿qué se les hace? Se les asigna entonces un tiempo de permanencia, de retención, pero ya estamos hablando en el archivo central. Se supone que si estamos en tablas de valoración documental, los documentos ya terminaron su trámite, ya finalizaron ese proceso, ya se cerraron los años fiscales en que fueron producidos, y que definitivamente ya deberían estar en el archivo central. Es por esta razón que las tablas de valoración documental no tienen tiempo de retención en el archivo de gestión, otra diferencia de las tablas de retención documental. Y por último, su disposición final. Frente a la disposición final, si es tal cual lo tenemos en el otro instrumento, tenemos tres opciones de disposición final, que son la eliminación, la selección, que me quedo entonces con una parte de las unidades documentales, un porcentaje con unas cualidades, unos criterios cualitativos, o definitivamente la conservación total de todos los documentos. Recordemos que también existe la opción de medio digital o medio tecnológico, pero que definitivamente este no es una disposición final, sino que lo que va a hacer es que nos va a servir de apoyo para garantizar esa conservación a largo plazo, garantizar el acceso y la consulta, porque definitivamente los documentos se deben de conservar en su soporte original, que eso es muy importante que lo recordemos y que lo tengamos muy presente. En el encuentro anterior nos hacían una pregunta frente a las tablas de retención documental y era que a partir de qué momento comenzaban a contar esos tiempos y no le alcanzamos a responder. Aprovecho entonces este espacio y les cuento. Los tiempos de retención comienzan a contar una vez se han finalizado los trámites, es decir, si yo tengo una historia laboral, comienza a contar una vez se ha desvinculado el empleado. Si yo tengo un contrato, es una vez hemos finalizado por acta de liquidación o de finalización de determinaciones el contrato, o puedo tener documentos que no son de trámite, sino que se empieza a contar su tiempo de retención una vez ha finalizado el año fiscal en el que fueron producidos. Ejemplo, las actas, los comprobantes contables, etcétera. Para las tablas de valoración documental se supone que ya todos esos pasos fueron cumplidos, ya finalizaron esos tiempos, esos trámites, etcétera.
Y por eso es que se empieza a contar el tiempo de retención ya en el archivo central como tal. Se supone que ya no deberían estar esos documentos en gestión ni en trámite. ¿Listo? ¿Cuándo aplico tablas de retención documental y cuándo aplico tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental se deben de elaborar desde que se crea la entidad hasta la última aprobación de la estructura orgánico-funcional, es decir, el organigrama. Ejemplo, yo tengo una entidad que fue creada en 1956 y tengo una última aprobación de mi organigrama en el año 2019. Es decir, que desde 1956 hasta el año 2019 yo debo de aplicar tablas de valoración documental. Y las tablas de retención documental las debo de aplicar desde ese último organigrama a la fecha. Es decir, si yo tengo ese último organigrama en el 2019 o en el 2020 o en el mismo 2021, esa será la fecha de elaboración de mis tablas de retención documental. Yo comienzo a contar y aplicar las tablas de retención documental de ahora en adelante. Lina, yo no puedo elaborar las tablas de retención documental y no tener que hacer tablas de valoración documental. Si estamos en una entidad pública, no se puede hacer. Definitivamente en las entidades públicas la obligatoriedad de las tablas de valoración documental no entran en ningún caso en discusión porque estamos hablando de documentos patrimoniales públicos, ¿cierto? Entonces definitivamente no. Pero cuando estamos hablando de algunas entidades privadas y que definitivamente no llevan tantos años de creación, que sus documentos, incluso la gran mayoría, todavía están en gestión y trámite, que el fondo acumulado es mínimo, sí se pueden tomar ciertas decisiones. ¿Qué hay que mirar? Por ejemplo, que las tablas de valoración documental, yo puedo haber tenido hace 20 años una estructura, un organigrama de 3 oficinas productoras, 4 oficinas productoras dentro de mi organigrama y que al día de hoy yo voy a mirar mi organigrama y resulta que ya somos 20, somos 25. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las dependencias no son las mismas, la producción documental no es la misma. Yo hoy puedo tener unas tablas de retención que me hablan de unos instrumentos de control y unos registros, pero que hace 20 años o se producían diferente o no se producían, o por el contrario, yo producía unos registros que a la fecha de hoy no produzco. Es decir, ¿cómo voy a hacer para aplicar esa valoración, esos tiempos de retención y esa disposición final a unos documentos de hace 10, 15, 20 años o más que hoy en día no están dentro de mi instrumento de tablas de retención? Por tal razón es que sí se deben de elaborar en la medida de lo posible estos dos instrumentos cuando yo tengo fondo acumulado. Recordemos que fondo acumulado tampoco es que yo tenga los documentos en un mal estado, que los tenga que tener en un rincón, en cajas, costales, bolsas, con palomas y con gatos, sino que yo puedo tener un fondo acumulado tan sencillo como tenerlo en el cajón de mi escritorio, tan sencillo como tenerlo en un cuarto, quizás en un archivador rodante, con cajas, con las carpetas que son, es decir, las condiciones de almacenamiento no son lo que me determinan el fondo. Lo que me determina que es un fondo acumulado es el hecho de que no cuentan con ningún criterio o ningún instrumento archivístico aplicado, bien sea tabla de retención o tabla de valoración documental. El mero hecho de que mis carpetas, por ejemplo, Lina, es que los tengo con inventarios documentales, entonces no tengo fondo acumulado, no. El instrumento de inventario documental es incluso un insumo para elaborar las tablas de valoración documental, pero en ningún momento eso te está diciendo que no tienes ese fondo acumulado, porque puedes tener el fondo, el instrumento del inventario, y en el inventario yo voy a mirar y resulta que tienes documentos contables de hace 50 años, de hace 40 años, porque no sabes qué hacer con esos documentos contables. El mero hecho de tenerlos y no saber qué hacer con ellos, de entrada ya estás necesitando el instrumento archivístico.
porque muy seguramente puedes tener 50, 100, créanme que me he encontrado con entidades hasta con 18.000 y 20.000 metros lineales de información y que vamos a mirar y más del 60% es de descarte porque son documentos en su mayoría contables que ya cumplieron el tiempo de retención y que se está perdiendo un espacio, hay altos sobrecostos, bien sea pues porque los tenga allí, créanme que un espacio, aunque sea que no lo tenga tercerizado, puede ser que yo tenga mis archivos en mi oficina, pues en mis instalaciones, pero el mero hecho de tener una habitación ocupando espacio por documentos que ya no debería tener de entrada, yo ya estoy perdiendo. También, ¿por qué pierdo con estos fondos acumulados? Porque si el mero hecho de tener una persona que no tiene que ir a consultar en una caja, sino que tiene que ir a consultar en 200, que se está demorando hasta 10, 15, 20 días, un mes, 3 meses en atenderme una consulta, ¿cuánto me está costando a mí como empresa ese empleado que está realizando esas búsquedas solamente porque yo no tengo al día la información en mis archivos? Entonces son cosas que se van cuestionando porque muchas veces nos quedamos en el instrumento y nos quedamos solamente en el costo. Y con el costo entendemos que son valores que inmediatamente, casi que en el corto plazo, se ven compensados con el mero hecho de liberar espacio y de contar con un mejor rendimiento y oportuno y efectivo de parte de mis empleados al momento de realizar esas consultas. Entonces, tenemos claro qué es fondo acumulado, tenemos claro qué son esas tablas de valoración, tenemos claro en qué momento se aplican. Ahora bien, las tablas de retención documental se hacen unas por este último organigrama y se aplican de ahora en adelante. Las tablas de valoración documental se deben elaborar por cada uno de los periodos evolutivos. ¿Y a qué equivalen esos periodos evolutivos? A cada que se cambió el organigrama durante ese tiempo que yo estoy valorando. Es decir, yo tengo la creación de mi entidad en 1956, pero resulta que cambié la estructura orgánico-funcional, es decir, se aprobó un nuevo organigrama en 1970, se aprueba otro organigrama en 1982, se aprueba otro en el 95, en el 2002 y en el 2011. Esto quiere decir que yo debo de hacer una tabla de retención documental por 1956, debo de hacer otra por 1970, otra por el 82, otra por el 95 y así. Yo debo elaborar las tablas de valoración documental por cada uno de estos periodos. ¿Listo? Otro asunto muy importante. En las tablas de retención documental, nosotros identificamos los documentos, es decir, el listado de series y de subseries documentales a partir de las manuales de funciones y de las entrevistas y de los sistemas de calidad, listado maestro de documentos, actos administrativos, etcétera. Porque es lo que hoy debería estar produciendo y lo que debo de empezar a controlar. Para las tablas de valoración documental, el insumo principal es lo que nos encontramos dentro de los inventarios documentales. Por eso es muy importante contar como tal con esos inventarios, porque lo que no esté en inventarios no va a ir incluido dentro de las tablas de valoración documental. Es decir, la metodología indica que debemos de basarnos en los manuales de funciones, pero será para identificar que en efecto esa producción documental era la que producía X o Y oficina según la época. Pero no quiere decir que yo voy a crear unas tablas de valoración documental por si acaso me lo encuentro, por si acaso aparece, por si acaso es que no lo había visto, sino que definitivamente nos vamos a basar en lo que está registrado en los inventarios documentales de ese fondo acumulado. Por eso tenerlos inventariados no quiere decir que no necesite como tal las tablas de valoración. Se levantan entonces los inventarios y con base en ellos se identifican esas posibles series y subseries documentales.
Para reconstruir esos periodos de los que les estaba haciendo mención, se debe elaborar una historia institucional, pero esa historia institucional es una historia institucional muy particular, requiere del ejercicio intelectual de un profesional historiador, porque obviamente debe tener ese alto componente y se debe de respetar, zapatero a tus zapatos. Nosotros somos archivistas y estamos en la capacidad de identificar esas series, esas subseries documentales, pero definitivamente la historia institucional debe tener ese toque profesional que el historiador nos puede brindar. Cuando hablamos con fines archivísticos es porque no vamos a construir la historia de la entidad, donde decía pues que se construyó, que tal persona aportó un capital económico y tal otra a la final decidió retirarse y entonces se liquida. No, sino que esta historia institucional con fines archivísticos lo que nos entrega es un recuento basado en esos actos administrativos o en esas aprobaciones de los organigramas donde nos dice para el periodo de 1956 a 1970 existieron estos organigramas, se crea esta oficina, se suprime esta cambia de nombre, etcétera, y que nos va a ir contando de qué manera esto puede ir incidiendo en esa producción documental que nos vamos a estar encontrando. Es una reconstrucción histórica en forma lineal, no es que nos vamos a ir de 56 y vamos a pasar al 95 y después nos vamos a devolver al 77, no, se cuenta la historia por cada uno de los periodos, desde la fecha más antigua, inicios de la entidad como tal, de la cual se posee documentación, es decir, toda esa información debe estar debidamente respaldada en los inventarios, en los cuadros evolutivos y en la historia. Yo no puedo decirle al inventario que en 1956 existía la gerencia, pero en la historia institucional voy a decir que existía la gerencia general. Y en los cuadros de clasificación voy a decir que se llamaba gerencia ejecutiva. No, hay que dejar muy claro los verdaderos nombres de esas oficinas productoras, que todos los anexos de las tablas de valoración versen y que nos deje claro cuál era la respectiva denominación tanto del nombre de la oficina como de la serie, como de las subseries documentales. Entonces, las tablas de valoración documental, al igual como lo veíamos evidenciado en las tablas de retención, son el instrumento, pero tienen además otros entregables que componen el todo de la elaboración del instrumento archivístico como tal. Tenemos entonces la creación de los cuadros evolutivos por periodos, es decir, la principal función es dar cuenta de esos procesos de reestructuración que ha llevado a cabo en la entidad, la supresión o creación de las unidades administrativas, es decir, todo eso que logramos identificar y narrar en esa historia institucional, nos debe quedar plasmados en unos cuadros que se pueden presentar en Excel, en Visor, donde nosotros consideremos que se vean más bonitos, pero más que sean bonitos, útiles y de fácil comprensión, porque créanme que a veces se torna complejo. Hay cambios en las estructuras que pueden ser muy sencillos. Es decir, yo puedo tener en 1956 un organigrama donde tenía 5 oficinas, pero en 1957 tengo otro organigrama, pero la diferencia es que pasé de gerencia a gerencia ejecutiva. Yo no le voy a crear una tabla de valoración nuevamente solo porque cambie el nombre de la oficina productora de la gerencia. Para eso son estos cuadros evolutivos, para que nos ayuden a identificar exactamente cuáles fueron esos cambios significativos dentro de la estructura orgánica. Diferente es que yo tenía una gerencia y en otro periodo la gerencia general se divide en gerencia ejecutiva y en gerencia operativa. Entonces dejé de tener una oficina para tener 3 y todas 3 con nombres diferentes. Venga, que ahí ya sí hay un cambio sustancial en esa construcción de ese periodo. Entonces, se debe de hacer un estudio muy juicioso de cada uno de esos cambios para poder identificar al final de esos periodos y cuadros evolutivos cuál es el organigrama definitivo. ¿Qué se mira entonces? La supresión o creación de unidades administrativas, de oficinas productoras, las estructuras orgánicas, identificadas o reconstruidas por cada periodo de historia, y esto debe de coincidir no solamente por las fuentes primarias, sino también por fuentes secundarias aportadas por la entidad. Y créanme, en ejercicios muy significativos que he tenido la oportunidad de ejecutar,
nos pasó incluso hace poco con un proyecto grandísimo que estábamos entregando, y es que fueron las fuentes secundarias, porque los actos administrativos no existían. En las empresas privadas, con mayor razón esto sucede, cambian el organigrama, pero no van a crear ni un decreto, ni un acuerdo, ni una resolución para aprobarlo, pues porque no están en la obligación de hacerlo. Y son precisamente esas personas que llevan trabajando 12 años, 20 años, 30 años para la empresa, la que nos dice, sí, yo me acuerdo que en tal año crearon la oficina de contabilidad, porque eso acá todo el mundo manejaba sus propios recursos. No, yo me acuerdo que en tal otro año definitivamente tuvimos que montar el centro de logística, porque no había control con los mensajeros ni la distribución de entregas, etcétera. Esas serían entonces esas fuentes secundarias a las que incluso se deben de acudir para poder hacer el levantamiento. O la otra son fuentes externas. Se puede ir a un consejo de Medellín, a una alcaldía, bueno, digo consejo de Medellín por donde estoy, pero se pueden ir a esos consejos municipales, se pueden ir a esas alcaldías, se pueden ir a las gobernaciones, a los archivos históricos, que nos ayudan a reconstruir todas esas historias, porque en esas partes sí está la historia de en qué momento se crean las entidades, etcétera. Entonces, a esas fuentes secundarias también se puede acudir. Créanme que es un trabajo bastante juicioso. Tenemos entonces el levantamiento de los inventarios documentales. También podemos decir, no, es que yo tengo un inventario, vea, yo tengo un formato donde yo digo el número de la caja y el nombre de la carpeta. Debemos de recordar que el Archivo General de la Nación nos dispone un formato de inventario único documental, y ese es el deber ser. Este formato tiene alrededor de unos 18 campos, tiene un ítem, nombre de serie, de subserie, del asunto, la carpeta, la asignatura topográfica, ubicación, fecha inicial, fecha final, número de folios, descripción del contenido, notas, etcétera. ¿Cierto? Nombre de la oficina productora, sección, subsección, fecha de elaboración del inventario. Son campos que definitivamente debemos de tener completos para poder hacer la descripción de nuestro fondo documental. Entonces, no es solamente decir que tengo un inventario porque tengo un listado a grosso modo de lo que poseo o estoy custodiando en mi archivo, sino que definitivamente se debe de contar con el formato de inventario único documental del Archivo General de la Nación. Para este caso, es súper importante tener identificada la cantidad de folios. Y no les estoy diciendo que realicen la foliación, no, porque no tendría sentido una tarea bien operativa y bien tediosa que alcanza a ser, claro que a mí, por ejemplo, me encanta realizar la foliación en documentos que una vez aprobado el instrumento se vayan a eliminar. Pues en realidad es una pérdida de tiempo, pero lo que sí debemos hacer, así no vayamos a realizar la foliación, es hacer el conteo de esos folios y contar también la cantidad de registros que tenemos en nuestros inventarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a ayudar a valorar y a definir la disposición final. Ejemplo, estoy haciendo un ejercicio de valoración documental y no es lo mismo yo saber que tengo 56.000 historias laborales, que aunque quisiera conservarlas todas, no puedo, a estar en una empresa donde ha sido pequeña, solamente tengo 50 historias laborales y tranquilamente me puedo quedar con todas, ¿cierto? No es lo mismo tener, no sé, 3.000 registros de un contrato de suministros y decir, bueno, voy a seleccionar de esos 3.000 registros un porcentaje del 10%, me voy a quedar con 300 contratos de prestación de servicios, a pensar que tengo en un contrato de comodato y que en 50 años de historia apenas tengo 4. Pues de una vez me quedo con esos 4. Por eso es muy importante conocer los folios, porque estos folios que nos van a dar también un volumen documental. De lo contrario, para quedarme con todo o para eliminar todo, pues no aplico el instrumento y tomo esa decisión, que mucho cuidado, no la pueden tomar sin el instrumento en la mano. ¿Qué se debe realizar también? Otro entregable que compone este instrumento es el diagnóstico integral de archivos. Yo sé que van a decir, Lina, ¿y para qué un diagnóstico? Resulta que el diagnóstico, desde las pautas que nos entrega el Archivo General de la Nación, no solamente miramos en temas administrativos o en temas de infraestructura, que ya lo hablamos cuando estábamos hablando del PGD,
este anexo, sino que también miramos el estado en que se encuentran los documentos. Entonces, si yo me voy a encontrar dentro de ese fondo acumulado con documentos que ya están en un deterioro total, que ya tienen hongos, que tienen animalitos, que se los comió el comejeno, el pececillo de plata, que han sido sufrieron pues por catástrofes, entonces están inundados, están húmedos o están quemados. ¿En qué condiciones estamos? Porque yo no puedo decir que voy a conservar totalmente documentos que ya ni siquiera puedo abrir por la cantidad de hongos que tiene. Además que eso afecta demasiado la salud de quienes están trabajando en las instalaciones. Entonces es muy importante determinar ese nivel de deterioro o de buena conservación, también puede ser el caso del resultado. El estado de organización de los documentos, si se tienen entonces esos documentos, esos instrumentos de recuperación de información, inventarios, hojas de control, control cruzado, libros de préstamos. ¿Cuáles son esos soportes que tengo? Uno se encuentra no solamente en soporte papel, uno se encuentra audiovisuales, se encuentra fotografías, se encuentra audios, etcétera. Las fechas extremas se deben identificar también al momento de hacer esa intervención de la información y obviamente el volumen documental, que si bien me lo debería de dar cada uno de los, pues el inventario documental al momento de registrar los folios, también es importante el diagnóstico porque el diagnóstico me permite medir en metros lineales. Incluso nosotros contamos con una norma técnica colombiana que nos ayuda porque créanme que a veces nos encontramos fondos acumulados donde los documentos están en cajas de diferentes tamaños, están acomodados de diferentes formas, unos verticales, otros horizontales, nos encontramos postales, nos encontramos cilindros, etcétera. Muchas veces nos encontramos documentos en canecas y la medición es compleja. Entonces nosotros tenemos una norma técnica que nos permite hacer ese tipo de medición para saber exactamente cuál es ese fondo acumulado y el tamaño que vamos a intervenir. Nos ayuda también a identificar los periodos. Miren, muchas veces nos encontramos con entidades que dicen, no, es que yo tengo mi fondo acumulado y cuando vamos a intervenirlo resulta que tiene 3 y 4 fondos en su interior. ¿Y a qué voy con esto? Cambian de razón social las entidades y en ese caso esas tablas de valoración documental se deben de elaborar por cada una de esas entidades. Ay, es que nosotros antes nos llamábamos tostadas Pepita y ya nos llamamos tostadas Esperancita. Pues a tostadas Pepita se les hace unas tablas de valoración documental y a las tostadas Esperancita se les deben elaborar las otras, porque los fondos documentales se cierran, los fondos documentales no pueden pasar o nosotros no podemos tener, y créanme que me he encontrado con entidades que pueden tener hasta 3 y 4 fondos de otras entidades diferentes. Se suprimen, se liquidan, se fusionan, eh, simplemente se desaparecen y lo que hacen es que eran empresas de hermanos, familiares, pertenecían al mismo conglomerado comercial, etcétera, y se llevan los documentos a esa entidad. Miren, en estos momentos está pasando algo muy particular con Comisión de la Verdad, y es que Comisión de la Verdad, al el cerrarse como fondo, era una entidad que desde que nació, nació solamente con 3 años de vida, entonces una entidad que nacía y que se sabía en qué momento se iba, y hasta donde tengo entendido, quien va a asumir la responsabilidad de ese fondo es el Banco de la República. Fue la última información que obtuve y no me actualizaba al respecto, pero estoy más que seguro que es así. Entonces, simplemente imaginémonos en unos 100 años, alguien que esté mirando en sus archivos y que encuentre dentro del Banco de la República investigación de víctimas. Y uno dice, ¿esto qué está haciendo acá? ¿Cierto? Entonces debe de haber una historia y créanme que las tablas de retención y las tablas de valoración del Banco de la República poco o nada le van a servir a ese fondo de Comisión de la Verdad. Por eso entonces es que se debe elaborar un instrumento para cada fondo y el diagnóstico que hace nos ayuda a identificar esos fondos. La infraestructura física del archivo, la capacidad que tengo de almacenamiento y todo debidamente organizado y aplicando los formatos que el Archivo General de la Nación como tal nos entrega. Se debe elaborar también un plan de trabajo de archivos.
Resulta que ese plan de trabajo, ¿qué nos va a garantizar? Dos fases. Una primera fase, ¿cuáles son las actividades que se deben de llevar a cabo para la elaboración del instrumento? Y mínimamente una segunda fase donde yo dé garantía de qué voy a hacer una vez cuente con el instrumento y cómo lo voy a implementar. Entonces, en esa primera fase, en ambos casos, ¿qué se debe de hacer? Perdón, establecer un objetivo general, la descripción del estado físico, nivel de organización de la documentación, se deben de señalar esas metodologías y técnicas archivísticas que vamos a aplicar, la importancia de cada uno de estos procesos técnicos, la periodicidad de las reuniones de seguimiento que son tan importantes, bien sea porque lo esté haciendo yo solito con mi entidad, y que definitivamente ya sabemos, lo conocimos en nuestro encuentro anterior, la importancia de esa interdisciplinariedad del equipo que haga parte de la elaboración de estos instrumentos, o con mayor razón, si tengo tercerizado el servicio, si adquirí, por ejemplo, los servicios del Popular al archivo para la elaboración de estos instrumentos, pues debemos de contar con encuentros constantes con este proveedor, con este aliado estratégico, para poder hacer seguimiento a sus avances y a sus entregas. Y la cantidad de recursos, cuántos profesionales necesito, profesionales de qué materia. Ya sabemos, por ejemplo, que debe de haber mínimo un historiador, un archivista, una persona encargada de sistemas, o si tengo soportes especiales audiovisuales, necesitaré una persona con conocimiento en estos soportes, etcétera. Y administradores, obviamente, ¿cierto? Entonces se consideran dos fases mínimamente, elaboración y segundo, la implementación de este. Una vez yo ya sepa que voy a elaborar, voy a hacer cuadros evolutivos, voy a elaborar inventarios documentales, voy a hacer identificación de series y de subseries, voy a hacer ejercicio de valoración documental, cuento la elaboración de los cuadros, de las tablas, etcétera, y después, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar entonces con la intervención física o voy a elaborar campañas de sensibilización y de capacitación, voy a contratar una brigada para que me ayude con la implementación de este instrumento porque hay que intervenir cada una de las unidades documentales, etcétera. Este plan lo que nos entrega es esa ruta de trabajo como tal. Listo. Al igual que las tablas de retención documental, y que son instrumentos que ya conocemos, y para que nos rindan no vamos a ahondar mucho en ellos, pero recordemos entonces que se deben de entregar también los cuadros de clasificación documental por cada uno de los periodos identificados, un banco terminológico, porque así nos lo exige nuestro acuerdo 04 del 2019, donde podamos contar qué es cada una de esas series y subseries documentales identificadas que son para esa empresa. Recordemos que no son descripciones que tomamos de diccionarios o que transcribimos tal cual, que se realiza la consulta, obviamente sí, pero que no es una transcripción exacta, sino que son narraciones o descripciones de esos contenidos particulares, y la memoria descriptiva, donde vamos a contar toda la metodología de elaboración y todo lo que sabemos, que sobre todo si vamos para un ente convalidador, cuáles son esas características particulares o novedades que se nos presentaron dentro de la elaboración, cuáles son esas notas aclaratorias a las que definitivamente se les debe de hacer ese zoom y dejar claras esas particularidades, o definitivamente, aunque no estemos hablando de un ente convalidador, el ejercicio de la memoria descriptiva es muy importante, porque si estamos en una empresa privada, es de entregarle la capacidad a esa empresa privada de que pueda hacer actualización del instrumento. Las tablas de valoración documental no se actualizan, pero de las tablas de retención sí. Entonces es poderles contar cómo se debe de seguir haciendo la aplicación de esa metodología. Listo. Y el tiempo de retención y disposición final se da en sus soportes originales. Esto no se nos puede olvidar. Si en el caso tal que estábamos pensando en tomar la decisión de digitalizar todo porque ese archivo está muy grande, tiene mucho volumen, etcétera, recordemos que no es digitalizar para eliminar, es digitalizar con fines de consulta y apoyo a la conservación a largo plazo, y que definitivamente me debo de quedar con mis soportes originales. Si los documentos
documentos ya nacieron físicos, físicos se quedan. Si los documentos nacieron electrónicos, cumpliendo con todas sus características y atributos de legalidad, autenticidad, fiabilidad, integridad, etcétera, los puedo dejar electrónicos. Tampoco es que tenga que estar imprimiendo todo. Que esos proyectos de transformación digital, con esas estrategias de cero papel no significará en ningún momento cero documentos, cero papel lo que nos apunta es a cero copias, cero duplicidad, etcétera, pero que definitivamente esos soportes aún deben seguir existiendo. En nuestro encuentro anterior también nos hacían una pregunta sobre digitalización certificada. Hay entidades que en estos momentos se encargan, dan garantía de que así es. Aún así, no es conveniente, de todas formas, hacer ese proceso de digitalización e eliminar los originales. La digitalización certificada, a grosso modo, ¿qué nos recomienda? Pues, ¿cuáles son como esas principales características? Se debe contar con escáner de alta producción, se debe contar con software de captura, no quedarnos solamente con el software que trae el escáner, la administración de lotes, la calidad de las imágenes, que garanticen que si en algún momento ese documento lo toman, lo copian, lo alteran, el mismo proceso de la digitalización nos va a entregar esas pistas de auditoría y nos va a decir efectivamente qué ha estado sucediendo con los documentos hasta la fecha. Entre otras cosas, créanme que el proceso ya no es simplemente el escaneo, pasar por un escáner multipropósito, incluso que, muchas veces lo que nos encontramos al interior de nuestras entidades o empresas, sino que tiene todas unas características de montaje para que podamos decir, en efecto, esta digitalización está siendo certificada, tendrá valor probatorio, que en realidad estamos apuntando pues a esa situación en aras de dar garantía de ese valor probatorio, y que nos dé entonces también garantía de una reproducción exacta de los documentos, como nos sucedía, por ejemplo, cuando hacíamos el proceso de microfilmación. ¿Listo? Entonces, son como unos primeros pinitos que se están dando al respecto. Los entregables de las tablas de valoración documental, entonces, ¿qué son? Son la historia institucional, los cuadros evolutivos y los organigramas, los inventarios documentales por cada uno de esos periodos evolutivos con su respectiva propuesta de serie y subserie documental, la matriz de valoración, los cuadros de clasificación documental por cada uno de los organigramas, una matriz de valoración, que pueden ser matriz de valoración, fichas de valoración, actas de valoración, etcétera. Pero el caso es que nosotros podamos corroborar que en efecto un equipo interdisciplinario participó en ese ejercicio de valoración documental, las tablas de valoración documental por cada uno de por cada oficina en cada uno de los organigramas, el banco terminológico, que también conocemos como BANTER, el diagnóstico integral de archivos, el plan de trabajo archivístico y la memoria descriptiva de elaboración de las tablas de valoración documental. Entonces, un instrumento archivístico como las tablas de valoración alcanzan a tener estos otros 9 entregables además. Listo. Vamos a hablar un poquito más de ese proceso de convalidación, que también era una de las preguntas que nos había quedado en el encuentro pasado. Resulta que en ese proceso de convalidación no solamente es aprobar para las entidades de forma interna por el Comité Interno de Archivos o por el Comité de Gestión y Desempeño con la aplicación de MIPG para aquellas entidades públicas que ya estén avanzado en este ejercicio. Cuando estamos hablando de una empresa privada, netamente privada, no con funciones públicas, no que le aplique la ley 594 del 2000, que esté solamente vigilada por sus respectivos ministerios y superintendencias, a estas simplemente con la aprobación del instrumento por parte de ese comité interno de archivos, porque sí deben contar con este comité, con eso basta. ¿Listo? Pero resulta que en el sector público vamos más allá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de documentos patrimoniales, porque estamos hablando de la historia de nuestro país y por tal razón debe existir un ente convalidador. Ese ente convalidador, dependiendo del orden de la entidad, es decir, puede ser el Consejo Departamental de Archivos si la entidad es de orden departamental,
o puede ser por el Archivo General de la Nación en el caso tal de que nos encontremos con entidades de orden nacional. Resulta que hasta el año 2013 existieron además los consejos municipales de archivo. Incluso en muchas entidades nosotros vamos, nos presentamos y resulta que tienen instrumentos archivísticos aprobados de la época. Claro, cuando era municipal era más fácil, no había que esperar tanto tiempo, eran menos las entidades que estaban presentando instrumentos. En un orden departamental o incluso en un orden nacional, créanme que la colita de espera es mucho más larga porque hay muchos en realidad en este proceso y en este ejercicio de convalidación como tal. Se debe aprobar entonces por estos entes externos. En este sentido, es un proceso que puede tardar hasta 90 días para obtener ese concepto técnico. Eh, ya no aplican los silencios administrativos. Para el Acuerdo 04 del 2013, aplicaban. Si pasados estos 90 días no se obtenía una respuesta, se daba por aprobado el instrumento por silencio administrativo. Para el Acuerdo 04 del 2019, ya estos tiempos no aplican. Una vez pasados los 90 días, lo que uno debe de hacer es emitirle una comunicación o derecho de petición, una solicitud formal a ese ente convalidador que por favor recuerde que estamos en ese proceso y que nos dé una respuesta de cómo va ese ejercicio de convalidación. Solo se pueden hacer reclamaciones pasadas estos tiempos de respuesta y se cuenta con un mes. Ellos tienen 90 días para revisarnos a nosotros como entidad pública, pero una vez ellos nos emiten ese concepto, supongamos no fue de aprobación, sino que fue una devolución porque no cumplimos con algún requerimiento, se hace la devolución y nosotros tenemos solo 30 días para responderles a ellos, es decir, aplicar lo que en ese concepto de devolución nos están diciendo y 30 días para responder. Si no podemos con esos 30 días, lo digo por experiencia, hay entidades que piden más plazo, pero créanme que el plazo no es el más alentador, dan 30 días más, es decir, se puede contar hasta con 2 meses para responder, ojo, siempre y cuando soliciten el tiempo. Y vuelven y empiezan en esos 90 días. El ejercicio no ha sido muy alentador, la verdad. El proceso se puede tornar lento, se puede tornar demorado. Es normal que se demore 1 año, 2 años, 3 años. Créanme que conozco entidades, tristemente decirlo, porque nos afecta muchísimo, pero conozco entidades que llevan hasta 5 y 6 años en ese proceso de convalidación, es decir, prácticamente casi que las aprueban y ya están de actualización y de muchas actualizaciones como tal. Pero es un deber ser. Hasta el momento la norma así nos lo dice y no podemos como tal evadirlo ni ponerlo en consideración siquiera. Para el sector privado, entonces, bastará con que lo apruebe el Comité Interno de Archivos y que con que lo publiquemos en la página web de la empresa. En la superintendencia son muy claros con estos al momento de emitirnos sus resoluciones o circulares para la aplicación de la gestión documental. Simplemente nos dicen, públicalo en la página web, que en el momento en que nosotros estemos haciendo auditorías, bastará con entrar a la página web y verificar que la información esté allí publicada y se dará entonces la buena fe de que ustedes efectivamente las están implementando. ¿Listo? Con esto cierro entonces el tema de tablas de retención documental y tablas de valoración. Yo veo que ya por ahí tienen unas duditas y vamos a hacerlas entonces al final del encuentro. Vamos a pasar con el siguiente instrumento archivístico institucional de archivos que conocemos como PINAR. Nosotros como archivistas somos muy dados a hablar de siglas porque en realidad nuestros nombres son bastante largos. Pero tenemos entonces el PINAR. El PINAR, al igual que el programa de gestión documental, que ya lo vimos en nuestro encuentro anterior, es un documento estratégico. A diferencia de las tablas de retención, tablas de valoración, inventarios documentales que son tan operativos, tan de la organización, tan de la intervención documental, es un documento que sobre todo nos ayuda a planear estratégicamente qué vamos a hacer en términos de gestión documental dentro de nuestras entidades.
¿Qué nos ayuda entonces? A cumplir con los propósitos propios de la función archivística y documental de la entidad, a poder gestionar y cuantificar nuestros recursos humanos. Cuando nosotros hacemos el plan institucional de archivo, definitivamente una de las conclusiones es o que tenemos mucho personal de archivo o que definitivamente con una persona para una entidad de 30 oficinas productoras no nos alcanza ni nos va a alcanzar y que pobrecita definitivamente necesitará apoyo. Contribuir de manera efectiva el fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso de los archivos. Precisamente estamos de modo garante a que esa ley 1712, que se los tenía como tarea, la ley de acceso a la información pública y transparencia, definitivamente la podamos cumplir y consolidar y modernizar la gestión de archivos de la entidad en el marco de archivo total. Recordemos que cuando hablamos de archivo total, hablamos de cada uno de los ciclos de los documentos, es decir, cómo estamos en el archivo de gestión central e histórico. Elaborar ese pilar no es simplemente sentarnos a pensar qué vamos a hacer, no, él tiene unas bases y una priorización. Resulta que lo primero que hacemos es un diagnóstico que el mismo Archivo General de la Nación nos entrega el formato, él se llama AFA, es la autoevaluación de la función archivística, y nos dice exactamente en qué condiciones está esa situación actual, sobre todo en términos administrativos, que son los que competen directamente. Y también mediante planes de mejoramiento archivístico nos puede servir pues como base para poder saber definitivamente si en el plan, si ya lo tenemos documentado y cuáles son esas tareas a las que ya les debemos asignar un presupuesto, un tiempo, unos recursos, una ejecución. Una vez yo tengo identificada esa situación actual y he elaborado ese diagnóstico de archivos y esa autoevaluación de la función archivística, yo comienzo a identificar unos riesgos. En esos riesgos, la idea es que yo no quede con 15, 20, 30, 40 riesgos, no, porque entonces en realidad no son riesgos, en realidad lo que son es asuntos de lo que me puede estar sucediendo. Es muy importante tener una capacidad de resumen y de síntesis al momento de identificarlos. Yo puedo tener un riesgo, yo puedo decir, es que no tengo espacio suficiente, no tengo el archivador rodante, no cuento con cajas de archivo, no tengo carpetas ni los ganchos plásticos y cada uno de ellos es un riesgo. No, yo lo que tengo ahí son diferentes factores. Ahí el riesgo en realidad puede ser una infraestructura insuficiente para el almacenamiento de mis documentos y ahí sí tengo un riesgo. Entonces, la idea es poder tomar todos esos asuntos y convertirlos en riesgos generales. Esos riesgos, ¿yo qué debo de hacer? Pues un mapa de riesgos para poder identificar su nivel de impacto, etcétera, y los priorizo basados en un estudio que se hace de unos ejes articuladores. El Archivo General de la Nación nos propone 50 ítems. Son 5 ejes articuladores, cada uno con 10 ítems o requerimientos de impacto. Entonces yo empiezo a mirar con cuáles de ellos me impacta y eso me entrega una calificación. Es decir, yo puedo tener un riesgo por infraestructura física insuficiente, puedo tener otro riesgo por infraestructura tecnológica insuficiente, puedo tener otro riesgo de falta de difusión, estrategias como tal que me permitan dar a conocer lo que es la gestión documental y por eso pues ni siquiera me hacen las transferencias porque ni siquiera saben que existimos al interior de la entidad. Yo puedo tener esos tres, pero cuando yo hago esa priorización por los ejes articuladores, esa calificación me va a decir cuál de todas es la más importante, porque fue la que mayor puntaje me entregó. Entonces puede decirme que la primera es que no tengo la infraestructura física suficiente, es decir, entonces yo debo de comenzar con proyectos de la compra del archivador, la compra de las cajas, la compra de las carpetas, la compra de los ganchos, la ubicación física o simplemente la necesidad de tercerizar el almacenamiento con proveedores estratégicos, porque definitivamente en mi empresa ya no me caben y prefiero entonces pagar ese alquiler, que también es una muy buena decisión, una muy buena opción cuando yo no tengo la capacidad física ni instalación locativa.
Resulta que el segundo que me arrojó más puntaje es la difusión, entonces debo elaborar planes de difusión, programas de capacitación, de sensibilización, porque definitivamente me voy a dar a conocer. Y el tercero puede ser el de la insuficiencia tecnológica, entonces por allá entre el mediano y el largo plazo, yo puedo estar ejecutando proyectos de transformación digital, adquisición de software, porque con esto, por ejemplo, de la adquisición de software, siempre lo he dicho, no tiene sentido uno comprar un Ferrari para una carretera destapada o comprarlo sin llantas porque definitivamente no voy a poder hacer uso de él. O sea, uno por allá bien creído con su Ferrari y el rancho ardiendo porque el archivo físico definitivamente está hecho un desorden. Y muchas veces creemos que definitivamente la solución es un software que a un clic me va a entregar una respuesta, pero ¿de qué voy a cargar yo ese software? Lo que yo voy a hacer es que voy a transferir mi fondo acumulado físico a un fondo acumulado electrónico porque definitivamente no hay criterios de organización. Entonces, claro, eso es lo que me permite el PINAP, no tomar malas decisiones como comprarme el Ferrari para la carretera destapada, sino que primero me dice pavimente la carretera, que después se compra el Ferrari y estamos haciendo las cosas al derecho. De eso se trata el PINAP, priorizarnos para entregarnos esas estrategias y esas rutas. Hay una formulación de una visión estratégica, claro, como documento estratégico, a dónde vamos a llegar. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Desde una alta dirección, porque acá ya la tarea no es solo de gestión documental se nos va a quedar ahí chapaleando y ahogando, donde definitivamente este pinar no sea aprobado por unos gerentes que estén todo el tiempo pensando en esa nueva asignación de recursos. Yo puedo decir, miren, lo primero que me arrojó el Pinar es que por lo menos me compren un archivador rodante y si la alta gerencia no va a aprobarlo, el Pinar puede tener toda la calificación, pero definitivamente no se va a cumplir. Eh, unos objetivos, esos objetivos a dónde me van a llevar, a la identificación de planes. Yo puedo tener entonces de planes y de proyectos. Esa insuficiencia de instalaciones físicas me puede llevar no solamente a un proyecto, me puede llevar a varios. El primero, la mejora en la infraestructura física. El segundo, la adquisición de los archivadores rodantes, medidores de temperatura, aire acondicionado. El tercero, cambiar las unidades de almacenamiento, tanto en el archivo central como en el archivo de gestión, como en el archivo histórico. El cuarto, intervención directa sobre los documentos afectados. Miren, un solo riesgo y me entregó 4 planes. Y eso es lo que hace el PINAC, entregarnos esos planes de manera detallada para poder saber qué voy a hacer yo con los recursos. El plan institucional de archivos nos entrega entonces ya al final un mapa de ruta, es decir, ya tengo claros mis objetivos, ya sé con qué proyectos yo suplo esos objetivos y el mapa de ruta nos va a decir entonces, junto con el organigrama, en el corto, mediano y largo plazo, qué voy a ejecutar y además se diseña una herramienta de control que como herramienta de control que me permite en términos cuantitativos, ¿cómo estoy yo cumpliendo? Comencé entonces con un cumplimiento de la función archivística del 40%, pero ya que he ejecutado 2, 3, 4, 5 de los 15, 20, 30 proyectos que me dieron como resultado, pues entonces ya he subido a un 50, a un 60% de ejecución. Es decir, nos permite llevar la gestión documental de tanto que hablamos de manera subjetiva, porque yo sé que también pecamos por eso en este campo, porque somos muy humanos, muy humanizados al momento de ejercer nuestras labores y hablamos mucho en términos argumentativos, pero lo que nos permite el PINAR es llevarnos a términos de medición, de cumplimientos porcentuales y créanme que hablarles a un gerente en términos de cumplimiento porcentual es mucho más efectivos y más cuando estamos hablando de solicitud de recursos económicos. ¿Qué acompaña entonces al PINAR? El PINAR no es solamente ese documento en prosa que muchas veces cuando entramos a las páginas web de las entidades nos encontramos con un documento narrado en 14 páginas y ya. No, resulta que si lo vamos a hacer funcional y si lo vamos a hacer aplicable, este PINAR debe estar basado entonces en un diagnóstico de archivos, que contenga la autoevaluación de la función archivística, esa identificación de los aspectos críticos con sus respectivos riesgos,
la priorización de esos aspectos críticos en cada uno de los ejes articuladores. Y cuando yo les hablaba de esa capacidad de resumen, es porque simplemente un aspecto crítico debe pasar por 50 ítems de evaluación. Imagínense en donde yo diga, no, es que yo tengo 20 aspectos críticos para pasarlos por los 50 ítems de evaluación, se vuelve un pinar casi que imposible de manejar y de leer. Una visión estratégica, definitivamente por el apoyo de la alta gerencia, los objetivos que vamos a cumplir por medio de esos proyectos. La idea es acompañar esos proyectos de cotizaciones, es decir, que yo de entrada le pueda decir a ese gerente, a ese alcalde, a ese secretario, a quien es mi jefe, mire jefe, estos son nuestros proyectos y yo ya realicé unas cotizaciones. Si compramos, si vamos a adecuar el espacio y a comprar el archivador, nos cuesta tanto. Pero si vamos a pagarle a un tercero para que nos almacene los documentos, nos va a costar tanto. ¿Qué decisión tomamos? ¿Cierto? Entonces, por eso es que en la medida de lo posible se entrega también con cotizaciones, se entrega también un mapa de ruta y la herramienta de control y seguimiento para esos indicadores de control como tal. Y todo esto compone nuestro entregable de plan institucional de archivos. Este plan es obligatorio en las entidades públicas porque esas decisiones que se están tomando se van a ejecutar con nuestros dineros públicos. Por tal razón, ellos deben de decirnos casi que cada año o por periodo, porque también me preguntan mucho, Lina, ¿y cada cuándo se actualiza el PINAR? Pues primero elabórelo y cúmplalo para poder saber en qué momento lo vamos a actualizar. Y es real. Yo puedo elaborar un plan a un corto, un mediano y a un largo plazo. No tiene sentido que yo el otro año ya esté diciendo, pues venga, actualicémoslo, cuando no hemos desarrollado ni siquiera 2 proyectos de los 20 que me arrojó. No. ¿Cuándo nos puede cambiar? Por lo general, si estamos hablando de entidades públicas, si estamos hablando de una alcaldía, ellos tienen un periodo, casi que cada que cambia el alcalde, cambia ese plan del desarrollo municipal o departamental, y al cambiar esos planes de desarrollo, pues obviamente también cambiará la destinación de los recursos públicos. Sin embargo, pues habrán proyectos que queden implementados de tal forma, proyecto de transformación digital, por ejemplo, que se puede tardar 3, 5, 7, 10 años en implementarse, pues así llegue otro alcalde, así llegue otro gerente, pues estará en la tarea y por eso es muy importante dejarlo documentado y debidamente aprobado porque se aprueba por comité interno de archivo, no se envía con validación, valga la aclaración, pero sí es muy importante que una vez aprobado la entidad ya marque la ruta y que por lo menos sepamos esa visión estratégica en qué nivel de cumplimiento está. También es muy importante que como documento estratégico pueda estar alineado a esos planes de los que les hice mención, a esos planes de acción, planes de desarrollo institucionales. ¿Por qué? No tiene sentido, y a mí muchas veces me dice, Lina, ¿tú cómo haces, por ejemplo, para hacer una propuesta comercial? Yo soy de las que antes de sentarme frente a un alcalde, o frente a una persona, pues un dirigente de una entidad pública, yo me debo de leer el plan de desarrollo. No tiene sentido que yo llegue donde un alcalde que en su plan de desarrollo prometió, por ejemplo, adecuarse o adaptar o mejorar las instalaciones físicas, crear el archivo histórico, recuperar todo lo patrimonial del municipio y que yo llegue diciéndole, le vendo el software. Pues no, porque él le está prometiendo de entrada la asignación de sus recursos hacia un asunto patrimonial e histórico. Pero si yo llego a un plan de desarrollo donde me están diciendo se van a mejorar los canales de atención, vamos a tener capacidad de respuesta, se va a crear una ventanilla virtual de atención al usuario, vamos a ponernos al día con la publicación de nuestra información, a ese sí le puedo llegar ofreciéndole el software porque estamos mejorando una capacidad tecnológica. Lo mismo pasa con nuestro PINAR. No tiene sentido que al elaborar este PINAR yo esté pidiendo archivo físico cuando de entrada yo ya sé que el plan de acción de mi entidad le está apuntando es a la mejora de las instalaciones tecnológicas. Entonces, hay que ser muy lógicos y muy consecuentes con la información que se plasma como tal en este instrumento archivístico. ¿Listo?
Esos beneficios que tenemos entonces, se contará con un marco de referencia para esa planeación y desarrollo de la función archivística. Nos permite definir a corto, mediano y largo plazo cuáles son los objetivos que vamos a cumplir. Nos ayuda a optimizar los recursos previstos para la gestión de los procesos archivísticos que están dentro de ese plan estratégico institucional o esos planes anuales o esos planes de desarrollo. Mejora la eficiencia. Miren que acá no solamente estamos siendo efectivos, no solamente estamos entregando un resultado, estamos garantizando dar un buen uso de esos recursos económicos, humanos, siendo eficientes administrativamente y mejorando una productividad organizacional. Nos ayuda a articularnos y a coordinarnos con esos otros planes, programas, proyectos, modelos relacionados entre la misma gestión documental. No tiene sentido que yo elabore un PGD con unas actividades en un PMA y que esas actividades no se vean para nada reflejadas dentro del mapa de ruta del plan institucional de archivos. No, si bien vamos a estar alineados con esos documentos estratégicos, debemos también estar alineados con esos instrumentos archivísticos que ya tenemos elaborados y facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes formulados. ¿Listo? Con esto cerramos entonces el tema de ese instrumento archivístico, Plan Institucional de Archivos. Vamos a pasar con el siguiente instrumento, que es el Sistema Integrado de Conservación, que también conocemos como SIC. Resulta que ese sistema integrado de conservación, ¿qué hace? Es un instrumento que nos ayuda a garantizar la conservación. Cuando hablamos de conservación, estamos hablando de documentos físicos análogos, y cuando hablamos de preservación, estamos hablando de documentos digitales a largo plazo. Es decir, toda la información independiente del soporte en el que se encuentra, que se reciba, se produzca, se capture, se administre dentro de la entidad. ¿Listo? ¿Qué compone el sistema integrado de conservación? Lo componen entonces un plan de conservación documental y un plan de preservación digital a largo plazo. Y adicionales a esos dos planes, que lo que hacen los planes es que una vez identificada la situación actual, que ya vamos a ver que también se compone de un diagnóstico integral de archivos, pero estos planes lo que nos ayudan es a dar una respuesta inmediata, un impacto inmediato de actividades que definitivamente se deben de llevar a cabo casi que entre el mediano y el corto plazo, entre el corto y el mediano plazo, porque necesitamos respuestas inmediatas ante esto, ¿cierto? Y eso es lo que nos queda plasmado en los planes. Resulta que adicional a los planes también tenemos unos programas y esos programas son programas de capacitación y sensibilización en términos o en temas de conservación documental, el programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, el programa de saneamiento ambiental, limpieza, desinfección, derratización y desinsectación, programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, programa de prevención de emergencias y atención de desastres, y por último el programa de almacenamiento y realmacenamiento. Estos son los programas mínimos. Y esos programas, Lina, pero si tenemos planes, ¿para qué programas? La diferencia entre los planes y los programas es, en el plan yo puedo poner cualquier actividad de la que requiera un impacto inmediato, hablando en términos de conservación, mientras que los programas nos van a dejar actividades que se deben de llevar a cabo de manera secuencial y a largo plazo. Si yo hablo de un programa de capacitación, no quiere decir que yo capacito hoy y ya, no. La idea es montar la capacitación y que se lleve a cabo cada 6 meses, durante tanto tiempo. Si yo estoy hablando de inspección y mantenimiento, no es que yo fui hoy a revisar las instalaciones físicas y cómo estaban, no, es que yo voy hoy, creo unas acciones de mejora, las aplico, les hago seguimiento, vuelvo y realizo la inspección al término de 6 meses. ¿Con quiénes voy a contar? Acá es muy importante entender que estos programas no se realizan solitos, que muy seguramente para capacitación y sensibilización voy a necesitar de los de talento humano.
que para inspección y mantenimiento de los sistemas y las instalaciones físicas voy a necesitar de un equipo de infraestructura, ingenieros, arquitectos, que para la limpieza voy a necesitar a mi personal de aseo, a los de logística, para el control de condiciones ambientales necesito las personas de control ambiental, si es que hay entidades que las tienen, que para prevención de emergencias y atención de desastres necesito sentarme con los del equipo de riesgos, y para el almacenamiento y realmacenamiento, definitivamente los del archivo la tienen que tener clara de qué manera se está llevando a cabo. Entonces, estos programas que nos entregan unas actividades que se deben de hacer de manera secuencial, asignando esos responsables e identificando los recursos que se van a necesitar. ¿Qué se entrega entonces? Además, con este sistema integrado de conservación, entregamos un diagnóstico integral de archivos, es fundamental. En este sí somos muy estrictos. Se debe de hacer siguiendo las pautas que nos entrega el Archivo General de la Nación. En ese documento que se llama Pautas para la elaboración del diagnóstico integral de archivos, son unos formatos, son más de 20 formatos, si no estoy mal, donde se debe identificar en términos administrativos cómo estamos, en términos de condiciones físicas y tecnológicas, y en términos del estado de la documentación. Es decir, en este levantamiento de información es donde nos damos cuenta si esos documentos, en efecto, al igual que cuando estábamos mirando los fondos acumulados, pero en qué condiciones estamos ambientales, si hay hongos, si ya hay afectaciones, por ejemplo, los documentos por las tintas. Si en su entidad, por ejemplo, todavía siguen firmando documentos con tinta mojada, por favor, que nos quede como lección aprendida el día de hoy. Eso no se puede hacer. No se alcanzan a imaginar el daño tan grande que le hacemos a los documentos y en un corto plazo esas tintas son húmedas, queman los documentos, se ven muy bonitas en el archivo histórico, pero a uno le da mucha tristeza ver los documentos quemados a su alrededor donde estaba la firma. Y todo eso es lo que entonces entramos a mirar. En términos administrativos, ¿por qué? Porque tenemos que mirar quién está coordinando el archivo, si tiene el conocimiento archivístico necesario, si estamos aplicando la ley 1409 del 2010, que nos pide que tengamos mínimamente un profesional archivista en nuestras instalaciones, sobre todo si es entidad pública. Muchas entidades, créanme que somos muy poquitos, nuestros archivistas a nivel nacional, entonces no damos abasto para que cada entidad así lo tenga, pero una manera de subsanar el cumplimiento de esta norma es contratar esos servicios con terceros, tal y como lo puede ofrecer, por ejemplo, al archivo, que definitivamente sí cuenta con esa capacidad de contratar ese recurso humano y decir que estamos dando cumplimiento a ese marco normativo. Si en el archivo tengo técnicos, tecnólogos como tal, quienes están elaborando esas labores operativas, y definitivamente todavía tenemos la idea de que al archivo se envían las personas que ya están próximas a pensionarse, que definitivamente no están entregando los resultados dentro de las oficinas como debe de ser, etcétera. No es cambiar la visión, porque definitivamente en el archivo necesitamos personas con la aptitud y con la actitud de generar ese control y administración de la información, que nos estemos capacitando constantemente, que contemos con esas infraestructuras aptas y adecuadas para el almacenamiento de los documentos. Todo eso lo revisamos entonces en ese diagnóstico, y basados en ese diagnóstico es que entramos a proponer esos proyectos, estrategias y actividades que se van a llevar a cabo para atender tanto por medidas preventivas, que la idea y el deber ser es que elaboremos el CID oportunamente y que en realidad apuntemos a esas medidas preventivas y que no tengamos que llegar a un punto de tener que tomar medidas correctivas. Ejemplo, cuando yo les decía que esos son mínimos los programas de conservación preventiva que se deben de llevar a cabo, no quiere decir que sean los únicos. Muchas veces podemos tener otros, y entre esos otros, por ejemplo, puede surgir la necesidad de contar con un programa de restauración. Ejemplo, porque ya sabemos y logramos identificar documentos que debían de ser restaurados y que ese ejercicio de restauración debe de ser constante. Todo eso nos puede pasar en cualquier momento. Se acompaña entonces, es la estructura del CID
como tal, es un documento que va a tener una introducción, una presentación, una justificación, una metodología, una narración de los contenidos de cada uno de esos planes. El plan de conservación, el plan de preservación se entregan de manera independiente porque ya sabemos a qué le apunta cada uno de ellos. Los programas de conservación preventiva que resulten del ejercicio y el cuadro de mando con las actividades de los planes y los programas. Este cuadro de mando sería otra forma de controlar y de llevar de manera cuantitativa los resultados que estamos llevando a cabo desde gestión documental como tal. ¿Cuáles son los beneficios entonces de este instrumento? Garantizar la conservación de los soportes físicos análogos, garantizar la preservación a largo plazo de nuestros soportes electrónicos y digitales, cumplir con esa disposición final de conservación total y selección. Miren que acá es donde volvemos y nos alineamos con los demás instrumentos archivísticos. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros tenemos en unas tablas de retención documental, la disposición final de conservación total, pero resulta que no tenemos implementado un sistema integrado de conservación, ¿cómo vamos a dar garantía que al término de 100 años, 200 años, 300 años o más, esos documentos que estamos produciendo hoy podrán ser consultados o podremos acceder a ellos cuando no estamos cumpliendo con estas estrategias mínimas ni de conservación ni de preservación? Miren, tomar las decisiones de pasar a lo electrónico puede ser muy sencillo y no sé si de pronto en la capacitación anterior se los mencioné, pero esto es muy importante en términos de preservación. ¿Por qué? Porque hace cuánto teníamos la información en un disquete, no hace más de 20 años, en un CD, no hace más de 15, en una USB quizás hace 10, todavía por ahí hay uno que otro que tiene puerto, mi computador, por ejemplo, es uno que ya, si acaso tiene dos puertos y no más, y uno de ellos es el de la luz, cada vez tiene menos posibilidad de reproducir estos soportes. Entonces, imaginémonos que el día de hoy y bueno, ya estamos en la nube, ¿quién nos da garantía de que dentro de 20 años podemos acceder a esas historias laborales que se deben de conservar por 80 o que son de conservación total? ¿Cómo vamos a ser garantes de que ese acceso a esa información se va a dar? Entonces, que hay que aplicar estrategias de migración, de conversión, de refreshing, etcétera, porque definitivamente los documentos va a ser difícil como tal el acceso. Entonces, ¿qué hacemos hoy para garantizar esto en el largo plazo? Y obviamente el acceso, recuerden que se los hablaba desde un principio, que cuál es nuestra misión y es poder garantizar entonces el acceso a una información de manera constante y oportuna. ¿Por qué? Porque no solamente la voy a tener allí, sino que la voy a tener en buenas condiciones y en un buen estado de conservación para poderla facilitar. Listo. Por último, nos encontramos entonces con nuestro instrumento archivístico, ya hablando más en términos de documentos electrónicos de archivo. Nos encontramos entonces con el MOREC. El MOREC es el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Es un modelo de requisitos funcionales y no funcionales. Lo primero que debemos entender es que es un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, es decir, que por las siglas lo vamos a conocer como un SGDA. Y resulta que según los documentos, tanto el MORE como la guía de implementación del SGDA que nos entrega el Archivo General de la Nación, hacemos referencia a un software, ¿cierto? A un software o sistema de información o gestor de documentos o de contenidos. Cuando vamos a entrar a estudiar este tema, nos vamos a encontrar con mucha información en inglés. En realidad es poca la referencia bibliográfica que logramos encontrar en un lenguaje pues como español. ¿Por qué?
porque ellos, o sea, hablamos de Record Management, hablamos de SM, ¿cierto? Enterprise Content Management, y me disculpan los términos, pues, y la traducción, no soy la más experta en el idioma, pero ellos sí lo que nos están diciendo es qué tipo de SGDA es el que estamos adquiriendo, si estamos adquiriendo solo un administrador de documentos o también tenemos un gestor de contenidos. Entonces, en esa misma medida, al momento de tomar la decisión de adquirir un software, y a eso es a lo que le apunta este modelo de requisitos y el aporte que nos entrega en estos momentos y el por qué se debe elaborar, es porque tomar la decisión, como les decía ahorita, de comprar ese Ferrari y supongamos ya tenemos la carretera pavimentada, es decir, es el momento de comprarlo. Debemos de estudiarlo antes de tomar esa decisión. ¿Qué nos dice entonces el MOREC? Miren, si nosotros supongamos ya tomamos la decisión, ya contamos con un software, el MOREC nos dice cuáles son esos requisitos que ese software debe de cumplir. Entonces lo que hacemos es una matriz de diagnóstico de evaluación y decimos, de estos 200 requisitos, que son aproximadamente lo que nos entrega el MOREC, mi software que ya tengo adquirido cumple en un tanto por ciento, supongamos en un 70%, con esos requisitos. Le quedan faltando estos otros 30. Vengan, señores proveedores, ¿qué vamos a hacer para que mi SGDA cumpla al 100%? Pueden ser que sean estrategias, que sean herramientas que el software ya tiene diseñados, pero de los que usted no esté haciendo uso. Pueden ser desarrollos a la medida porque su entidad lo necesita y puede llegar a negociar entonces con ese proveedor del software. O definitivamente, como ha llegado a suceder y me ha tocado vivirlo, definitivamente, señores proveedores, por más que usted lo intente, nunca me lo van a cumplir. ¿Qué decisión hay que hacer? Cambiar el software, porque yo ya estoy en un estado de madurez donde necesito un software que me dé mucho más y usted ya no me está cumpliendo con esos requisitos. Ese cuando ya lo tenemos, pero también podemos aplicar un MOREC sin necesidad de contar con un software, sino por el contrario, saber qué es lo que necesitamos para poder adquirirlo. Cuando estamos en una entidad pública es mucho más complejo y los requisitos son mucho más estrictos porque tenemos que dar garantías de que esos documentos definitivamente van a conservar sus atributos, que ahorita les hice mención, y es que van a ser auténticos, íntegros, siempre van a conservar sus niveles de originalidad y de seguridad de la información. Mientras que si estamos en una empresa privada, pues a nosotros las auditorías son diferentes, las entidades son diferentes y puede haber cierta flexibilidad al momento de tomar las decisiones de adquirir ese software según los requerimientos que me esté cumpliendo. Son más decisiones internas. Entonces, no es precisamente, y por eso hablamos de requerimientos o de requisitos funcionales y no funcionales, porque hay unos software que nos llegan, mejor dicho, descrestándonos la interfaz muy bonita, le llega a uno el mensaje al celular, entonces desde donde estés das clic, y como digo yo, esos son puros descrestrómetros, pero que definitivamente lo que es la estructura, no hay garantías de repositorios digitales confiables, no hay garantía de una cantidad de usuarios a la vez en términos de producción. Hablamos en términos de captura, él tiene en total 8 ítems, hablamos de captura, de que verse con los tiempos, con las tablas de retención documental, que me aplique la identificación de series, subseries, me cumpla los tiempos de retención, me realice las transferencias documentales, me permita identificar el ciclo vital de los documentos, tenga las condiciones de seguridad suficientes, que no vaya a entrar cualquier usuario, me elimine los archivos y partes sin novedad, esos permisos, perfiles, roles, administrador o superusuario del sistema, etcétera, ¿cierto? Todas esas son las condiciones que debe de cumplir como tal un SGDA para que pueda ser app, que esa es la particularidad. En el sistema nos encontramos mucho con SGDE, simplemente llegamos hasta la gestión de documentos electrónicos, pero que para ser garantes de que sea un SGDA que en realidad me va a tramitar documentos de archivo, él me debe de cumplir entonces con este modelo de requisitos como tal.
¿Qué hizo entonces el Archivo General de la Nación? Tomó un modelo internacional, porque eso también es otra cosa, no es solamente que sea para Colombia, estamos hablando de que esos documentos puedan tener validez probatoria a nivel internacional, toma un modelo de requisitos internacional, lo adapta a nuestras necesidades colombianas, nos entrega entonces ese listado de lo que se requiere y nosotros lo que hacemos es empezar a evaluar. ¿Lo permite y lo necesito? Sí. ¿Lo permite? ¿Lo necesito? No. ¿Lo permite? No lo permite. ¿Lo voy a necesitar? Entonces desarróllemelo. Y en esa medida es que uno empieza con la aplicación o implementación de ese instrumento. Ya sabemos entonces, el SGDA nos queda claro, es un software especializado. A mí nos ha pasado dentro de las experiencias que hemos tenido, que creemos que el MOREC se le aplica a todos los software de la empresa. Y eso no es verdad, solamente le aplicamos el MOREC a los que dentro de su especialización tienen que ver con ese tratamiento de los documentos electrónicos de archivo, porque no tiene sentido, y yo sé que a mí el software de talento humano no me va a versar con las tablas de retención documental, que a mí el software contable no me va a hacer aplicación de tiempos de retención, no, porque no es la especialidad de estos sistemas de información. Pero sí que debo de tener en cuenta al momento de implementar el MOREC es todo el consolidado de los sistemas de información, porque ese también es otro punto decisivo al momento de adquirir el SGDA, y es que sea interoperable con los otros sistemas. No tiene sentido que supongamos yo tenga el mismo proveedor para contabilidad, talento humano, financiera, logística, el archivo, los documentos misionales, pero que yo contrate un software de gestión de documentos electrónicos de archivo que no sea interoperable con ninguno y que en ninguno de los casos me puedan hacer centralización de la información. No, créanme que son muchos los factores y acá no nos daría el tiempo para hablar de todos ellos. Para eso hay que aplicar el modelo de requisitos, pero son muchos los factores que se tienen en cuenta al momento de tomar la decisión de contratar, de adquirir o de optimizar ese sistema de gestión de documentos electrónico de archivo. Y por ende, es que es importante aplicar como tal este instrumento archivístico. Eh, en todos los casos, siempre tienen que existir entonces unos procedimientos, unas políticas que complementen esta gestión de forma manual. No es que todo lo vamos a volver electrónico, eso es todo un proceso. La naturaleza del SGDA puede variar entonces según la organización como tal, lo que les contaba ahorita. Puede ser que tenga que cumplir con todos los requisitos porque es una entidad pública o que definitivamente para una empresa privada podamos ser un poco autónomos al momento de tomar la decisión y que más que cumplir con unos requisitos normativos, se nos pueda volver más funcional el ejercicio de la gestión electrónica de documentos. Los usuarios de la especificación tendrán que decidir cómo llevar a la práctica esa funcionalidad de SGDA de forma que responda a sus necesidades. Y esa es la palabra clave. Usted como entidad, ¿qué necesita? Es que ahí es muy complicado porque no es ni siquiera lo que les haya servido a otras entidades. Es que es el mejor del mercado, pero si es el mejor también puede ser el más costoso y usted necesita algo tan costoso, puede que usted no necesite algo tan macro cuando el tratamiento de la información de su empresa es algo más pequeño. Por eso es un modelo, se llama modelo y que se adapta a las necesidades de cada entidad o de cada empresa. Esa es la palabra clave. ¿Qué se entrega entonces con el MOREC? Se entrega el diagnóstico con los requerimientos del MOREC entregado por el Archivo General de la Nación con una calificación porcentual. Se entrega un documento en prosa en el cual esos principales hallazgos de esa matriz se pueden identificar entonces los hallazgos, los lineamientos, las recomendaciones para la fase de implementación, es decir, que no se quede el modelo solamente en un documento, sino que en realidad lo podamos volver aplicable y funcional.
Y la matriz del diagnóstico con los demás sistemas de información. Recordemos la importancia, que no tiene sentido de que yo adquiera un SGDA, pero que deje de lado los otros sistemas de información que ya existen al interior de la entidad y que definitivamente me van a ayudar muchísimo a tomar decisiones. Yo tengo y he conocido casos de entidades donde supongamos, ya adquirieron un software de documentos contables y ese software les contó X miles de millones de pesos y van a adquirir el software de documentos electrónicos y casi que les corresponde contratar ese mismo proveedor del de los documentos contables porque resulta que ese software no es interoperable con ningún otro. Entonces les tocaría casi que tener por un lado los documentos electrónicos de archivo y el software como gestor documental y por otro lado la contabilidad, ¿no? La contabilidad se debe descentralizar. Otro factor, por ejemplo, que ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos esos factores. ¿Listo? Con eso, doy por terminado nuestra intervención del día de hoy. Eh, Eran los instrumentos archivísticos, pues como de los que debíamos hablar. Ya quedó entonces presta, Ana, para el tema de las preguntas. Listo, ya tenemos unas preguntitas, ya te las cuento. Listo. La primera es de Ana Erazo. Buenos días, ¿cuál es la NTC para la medición de volumen documental? ¿Me escuchan? Esa es la lista. Es la norma técnica colombiana 5029. Y es una norma específica para la medición de archivos. Existe desde el año 2001. Okay. Listo. La siguiente es de Natalia Cano. Labora para una empresa privada que presta el servicio de transporte a través de un contrato de concesión. En este caso es necesario que un ente convalidador valide las TBD, y las TRD. Contamos con una TRD que en el 2017 fue aprobada por el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia. La empresa se reestructuró, pero tenemos la duda de si estamos obligados a prestarlas o si podemos actuar en este sentido como una compañía privada. No, en realidad si se presta el servicio público de transporte y se está prestando precisamente a entidad pública, se debe de realizar el ejercicio de convalidación tal y como lo hicieron en años anteriores. Listo. Esta también hace parte del anterior. ¿Debo entonces realizar el registro de series y subseries? En el RUS, sí. En realidad, a lo que apunta también este proceso de convalidación y la aprobación por parte del ente convalidador es que el paso que sigue es realizar el registro en el RUTS, que es el Registro Único de Series y Subseries Documentales, que nos entrega el Archivo General de la Nación. Se debe hacer el ejercicio, ese es el paso que sigue después de la convalidación. Listo. La siguiente. Los documentos versionados deben ir obligatoriamente en la TRD, protocolos, procedimientos, formatos manuales, teniendo en cuenta que son tendientes a cambios constantes. En el caso de que la respuesta sea sí, cada que se cambie la versión se debe modificar la TRD. Los documentos que surgen dentro de los sistemas de gestión de calidad, ellos llevan entonces una parte de las series y de las subseries. No tiene sentido que le creemos una subserie a tipologías que son solamente formatos, o sea, que son documentos sin diligenciar. Lo que se hace con el listado maestro de documentos es que cada una de estas tipologías debe de ir ubicada en la respectiva serie subserie. Es decir, yo tengo un formato de inscripción y esa inscripción hace parte de la historia del afiliado.
esa tipología de registro de inscripción va a la historia del afiliado. Tengo un formato de contrato, yo no voy a crear el formato de contrato, yo esa tipología de contrato la debo de llevar a cada una de los contratos, lo mismo con las políticas, etcétera. La TRD, la Circular 03 del 2015, nos permite adaptar el formato base que teníamos tanto de TRD como de TBD, nos permite adaptarlo y crearle o generarle nuevas casillas. Es muy importante y es una recomendación incluso que nos hace el mismo Archivo General de la Nación, es que cuando se cuenta con sistema de gestión de calidad para poder versar con ese listado maestro de documentos, se ubiquen esas casillas y se pueda poner enfrente de cada una de esas tipologías documentales la versión, la fecha, la actualización, todo para poder llevar control y que tanto la TRD como el listado maestro de los documentos contengan la misma información. Ahora bien, según el Acuerdo 04 del 2019, cuando se versiona el documento, simplemente está cambiando, es un número de una versión y una fecha de actualización, y esto no implica una actualización de todo el instrumento, por ejemplo, para llevar a convalidación, pero sí se debe de actualizar. Si yo ya incluí esas casillas dentro de las TRD, sí se debe actualizar tanto el listado maestro de los documentos como las tablas de retención documental. Listo, gracias, Lina. Listo. La siguiente, si la empresa determina que el procedimiento o tratamiento de la serie contratos es el mismo sin importar el tipo, ¿puedo omitir la creación de subseries o no es recomendable? No es recomendable. En realidad, la creación de las subseries lo que te va a permitir es que al momento de hacer la implementación, cada uno de los productores documentales entiendan cuáles son sus respectivas responsabilidades sobre sus contratos. Ahora bien, no todos los contratos tienen las mismas tipologías. Las tablas de retención documental no solamente se elaboran para decir cuánto tiempo voy a retener o disponer, también me sirven para saber qué documentos son los que componen ese expediente. No es lo mismo un contrato de empréstito o un contrato fiduciario que un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios incluso es casi que un símil hacia una historia laboral. ¿Por qué? Porque va a tener de pronto certificados, si es de contrato de prestación de servicios personales, puede tener tranquilamente certificados académicos, certificados laborales, referencias, estudios de antecedentes. En un contrato fiduciario eso no se ve, por ejemplo. Entonces sí es muy importante que puedas hacer las subseries por cada uno de esos tipos de contratos. Y recuerden que es el nombre del contrato, es decir, contrato de obra, de suministro, de prestación de servicios, empréstito fiduciario, compraventa, obra, infraestructura, consultoría, interventoría. Créanme que he logrado identificar más de 40. Incluso en estos días encontré uno hasta sin nombre y en realidad así se llama. Y es importante, no se separa las subseries por contratos de mayor cuantía, ni contratos de menor cuantía, ni contratos con entidades públicas, ni contratos con entidades privadas. Esa no es la denominación de las subseries. Es el tipo del contrato lo que me da homogeneidad en cada agrupación. Listo. Este es de Lina Rodríguez. ¿Cuál es el tratamiento o el procedimiento para los documentos de una entidad que se encuentra en estado de liquidación? El fondo se debe de cerrar. Se debe de elaborar inventario documental para poder hacer la entrega a quien vaya a asumir la responsabilidad de su custodia. En realidad, esa es una respuesta más en términos legales. Casi que entregar los documentos es entregar los bienes inmuebles y entregar hasta el dinero. Por eso, el ejemplo que les ponía ahorita de Comisión de la Verdad, casi que desde que nace ya se sabía quién los debía de recibir, porque definitivamente el ejercicio de entrega de la información debía hacerse de una manera muy controlada y muy regulada y efectiva. Y lo mismo pasa con las otras empresas, pero lo más importante en ese caso es que ya se cuenta con instrumentos archivísticos en la medida de lo posible para que no se tenga que hacer entrega de un fondo que ya no tendría por qué tener bajo custodia, de lo que se va a entregar, elaborar inventarios documentales que se hagan sus respectivas actas de entrega
y que se puedan hacer pues como responsables, incluso marcados con signatura, en la caja uno y qué documentos hay en su interior, en la caja 2 y todos con su respectiva descripción. También la idea es poderlos entregar como si se estuviera haciendo una transferencia, debidamente ordenados, clasificados, ordenados, descritos y hasta con la foliación, rótulo, todo para poder hacer una entrega. Es decir, es como preparar una transferencia documental. Listo. La siguiente es de Rafael Ricardo. Buen día, trabajo actualmente en una empresa petrolera privada en Colombia. Quisiera preguntar si la eliminación documental debe realizarla una empresa certificada o la puede realizar la compañía donde labora. Si la realiza la misma empresa, pues no hay ningún problema. Es muy importante con los temas de eliminación de documentos tener buenas prácticas. Ejemplo, el picado del papel. ¿Por qué? Porque así sea que lo estén haciendo interno y supongamos los están sacando en sus carros de basura común y corriente, o si se lo están vendiendo a un tercero, ese tercero les debe dar a ustedes garantía de que definitivamente esos documentos quedaron completamente deshechos. En Colombia, y no sé qué tan oportuno sea de mencionar, pero sí hay entidades propias dedicadas a ello, incluso hay fundaciones, hay entidades que, si estamos en una entidad pública, por ejemplo, vender ese reciclaje es casi que un delito y uno pensaría, pues, como por qué, pero resulta que esas hojas y esa tinta de esa impresora se pagó con recursos públicos. Decir que la entidad a posteriori va a vender o que se va a lucrar una sola persona de una oficina de ese reciclaje puede traerle procesos legales, procesos disciplinarios y no recuerdo el nombre legal porque es un nombre, pero sí sé que es un nombre muy particular, cuando uno se está lucrando de esos recursos económicos públicos. Pero si es una empresa privada, tranquilamente se puede hacer, incluso lo pagan muy bien y siempre a las empresas privadas les he dado la recomendación, véndanlo para que con eso puedan comprar las carpeticas, los ganchos, mejorar las condiciones de la infraestructura, pues el documento que ya está. Creo que tenemos un inconveniente, un Hola. momentico. Sí, ya Listo, ya. se fue la red unos segundos. Hay datos susceptibles, privados, direcciones, números de teléfono, etcétera. Tendríamos que mirar casi que cada contenido, por eso el tema de eliminación. Y esas entidades te certifican, por ejemplo, de papel, de cuadernos, de servilletas, para no hablar de nombres propios, pero esas entidades entregan el certificado. Se, Me siguen, qué pena, se está yendo la señal, no sé por qué, de que en efecto esos Tranquilo. documentos se deshicieron por completo. Entonces hay que ser muy juiciosos y quien lo creyera, uno dice, es eliminación documental, pero todo debe de ser de una manera muy regulada. Listo. Gracias, Gina. Este es de Pablo Bernal. ¿Los tiempos de retención en TRD son los mismos que en las TBD? No, no son los mismos. Resulta que hay factores que inciden en las épocas. Mira, no vamos muy lejos. Supongamos tenemos un hospital y en ese hospital tenemos historias clínicas. Esas historias clínicas, supongamos el hospital se creó en 1950 y está hasta la fecha. Miren que para historias clínicas teníamos una primera resolución y esa resolución nos hablaba de 20 años de retención y disposición final selección. Pero tenemos una nueva resolución. Si no estoy mal, tiene fecha del 2013, entre el 2013 y 2015, y esta nueva resolución que nos dice el tiempo de retención es de 15 años, pero si atenta contra derechos humanos, violaciones, etcétera, entonces se debe de duplicar el tiempo de retención, en fin. Si yo tengo esos documentos a los que les aplica la de los 20 años, en ese lapso de tiempo de las TBD, el tiempo de retención será de 20 años. Y ya para
documentos más actuales, desde el 2013 a la fecha, estaríamos hablando de un tiempo de retención de 15 años. Entonces hay muchos factores que inciden: soporte normativo, denominación de la serie, subserie o el asunto. Eh, Hay un contexto, nosotros los archivistas, más a llevar un punto muy teórico, pero nosotros evaluamos por algo que se llama principio de procedencia, pero hay un término nuevo que está entrando en nuestro campo y es un principio de contextualidad. Los documentos no solo se valoran por lo importante que puedan ser para la empresa, son documentos que también se pueden valorar según el contexto. Por acá Cristina me la entrega, muchísimas gracias, Cristina. Eh, es la 839 del 2017, entonces los documentos de la historia clínica desde el 2017 a la fecha tienen otro tiempo de retención. Las tablas de valoración del 2016 hacia atrás van a tener otro tiempo de retención. Entonces no es lo mismo. Y les estaba contando lo de, volviendo al principio de contextualidad, miren, no vamos muy lejos, nos tocó vivir una pandemia. ¿Qué documentos tuvieron que crear las empresas en torno a esa pandemia? Unos registros de control, unas visitas, bueno, X cantidad de cosas que la pandemia pues nos cambió a todos y la gestión documental no estuvo, no se salvó de esa influencia. Uno puede decir que pues es que son registros de control. Pues ahí que dice el nombre, la fecha y si tenía fiebre o no. Pues si supongamos en 50, en 100 años nos leen y no tienen el contexto de que estábamos en medio de una pandemia, pueden pensar, pues me estaban locos, ¿para qué le tomaban la temperatura a las personas para entrar a la oficina? Diría uno, no, pero es que hay un contexto. Entonces, por medio de ese contexto, si yo me voy solo a lo normativo, pues yo diré, pues es un instrumento de control de entrada, elimínenlo a los 3 años, si es que lo va a considerar documento de archivo. Pero si yo me voy a ese contexto externo, yo voy a decir, venga, que eso fue lo único que me quedó de la pandemia, cuando le tomábamos la temperatura a las personas, entonces por favor no me lo eliminen. Y eso puede pasar, ¿cierto? Entonces, no, tanto los tiempos de retención como la disposición final de las TRD y las TBD puede cambiar fácilmente. Por eso se deben hacer aparte. Listo. Esto es de Dora González. Cuando están listas las TRD y las TBT, ¿en qué momento se hace la depuración? Si están, ¿qué? Perdónenme. Tranquila. Cuando estén listas las TRD y las TBD, ¿en qué momento se hace la depuración? Eso ya va por fase de implementación. No es que yo vaya a hacer una depuración en algún momento, no. Lo que yo ya hago en estas fases de implementación de los instrumentos es que empiezo a mirar y ahí es donde está la toma de decisiones frente al manual de implementación o el plan de trabajo. ¿Por dónde voy a comenzar? Yo puedo comenzar por los que son de conservación total, organizo los expedientes y monto mi archivo histórico. O si lo que necesito primero es liberar espacios, entonces comienzo a identificar esos que son susceptibles de eliminación, que ya hayan cumplido el tiempo de retención, porque recuerden que no es que los que voy a eliminar los elimino ya, no, que hayan cumplido el tiempo de retención, elaboro el acta de eliminación, llevo el acta de eliminación al comité interno de archivos. Al comité interno de archivos, el comité me la aprueba. Si estoy en una entidad pública, debo de hacer público por página web esa acta de eliminación, esperar 60 días y una vez no exista ninguna reclamación de un usuario ni interno ni externo, procedo a la eliminación. Y si estoy en una empresa privada, con la aprobación del comité interno de archivos, procedo a la eliminación. Entonces, es seguir todos esos pasos de la implementación antes de proceder a esa depuración documental. Listo. Tenemos nuestra última pregunta y esta es de Ana Erazo. En un fondo acumulado vemos documentos nombrados con las razones sociales de las entidades, por ejemplo, de bancos y de EPS. ¿Cómo se puede dar una correcta descripción y nombramiento? Lo que pasa es que tendríamos que mirar no el nombre de la carpeta, sino el contenido del documento. Supongamos, yo puedo tener una carpeta que se llame Banco X, pero voy a entrar y resulta que son conciliaciones bancarias.
Entonces yo no voy a crear la serie Banco X, yo voy a crear la serie Conciliaciones Bancarias. Resulta que lo que tengo son transferencias, entonces ¿qué tengo? Comprobantes de transferencias. Ahora bien, puedo tener la de una caja de compensación, entonces muy seguramente yo no voy a crear la serie Caja de Compensación XY. No, yo voy a mirar qué deben de ser pagos, afiliaciones y muy seguramente entonces esos son comprobantes de nómina de seguridad social que deben de ir a su respectiva serie. Llamar las carpetas por su nombre y ahí es donde nos encontramos esos fondos acumulados porque en realidad se guardaron por asuntos, mas no se guardaron bajo lo que era el contenido documental. Eso es lo que voy a hacer, mirar el contenido para poder identificar qué son exactamente. Pero de un banco muy seguramente son conciliaciones, comprobantes de transferencias, pagos, comprobantes de ingreso o de egreso, etcétera. Pero el nombre del banco jamás será el nombre de una serie o de una subserie. Listo, perfecto. Entonces ya, pues damos por clausurada nuestra sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Lina. Agradecemos nuevamente a todos nuestros asistentes por quedarse conectados con nosotros. Pues nada, les recordamos que estaremos enviando las memorias de la capacitación a los correos electrónicos con los cuales se inscribieron y nada, o sea, les seguimos reiterando que el archivo está siempre dispuesto a apoyar a cada una de sus empresas en cada proceso. Eh, y nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos hayan disfrutado de esta capacitación y esperamos verlos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Sí, gracias a todos. Y gracias, Lina, la capacitación. Con muchísimo gusto, feliz día, hasta luego. Igual, hasta luego a todos.